La serie comienza en la ciudad de Margrave con un hombre que está huyendo de alguien que lo persigue. Mientras corre desesperado, aparece una persona desconocida que le dispara con una pistola equipada con un silenciador. Después de dispararle, vemos a esta persona desconocida golpeando el cuerpo del hombre asesinado con una violencia extrema. Lo golpea repetidamente, aun cuando ya está muerto. Al final cubre el cadáver y lo entierra entre los cultivos, ocultándolo en medio del campo. Al día siguiente, un autobús llega a la ciudad de Margrave. De él se baja un hombre llamado Richard. Luego, Richard entra a un restaurante para desayunar y tomar café con total tranquilidad. De repente, la policía irrumpe en el restaurante de forma inesperada y arresta a Richard. Él se mantiene completamente calmado y no se resiste en absoluto al arresto. En ese momento, un oficial le dice a Richard que está detenido bajo el cargo de asesinato. Después, lo llevan a la estación de policía. Allí lo registran, pero no encuentran nada sospechoso. Solo tiene su pasaporte, algo de dinero y una medalla de honor que pertenece a la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el proceso, Richard permanece de pie, en silencio, sin decir una sola palabra. Más tarde, llega un oficial llamado Oscar, quien se lleva a Richard a su oficina para interrogarlo. Richard se sorprende cuando Oscar le informa que encontraron un cadáver junto a la carretera principal. Le explica que los investigadores descubrieron que a la víctima le dispararon desde una larga distancia. Luego, el asesino golpeó el cuerpo con extrema violencia y finalmente lo escondió entre los cultivos. Oscar también le dice que el crimen ocurrió aproximadamente a la medianoche. Richard continúa en silencio y no responde a ninguna pregunta. Entonces Oscar sigue hablando y le informa que Richard es el principal sospechoso del crimen. Esto se debe a que hay testigos que vieron a una persona con las mismas características físicas de Richard caminando cerca del lugar donde se encontró el cadáver, muy cerca de la autopista. Oscar añade que lo que más lo convence de que Richard podría ser el asesino es que él fue un excomandante del ejército, por lo tanto tiene mucha experiencia en matar y en ocultar pruebas. Además, Richard no es originario de la ciudad y no tiene familiares allí, lo que lo hace aún más sospechoso. En ese momento Richard finalmente decide hablar. Niega todo lo que Oscar dice y le asegura que no ha matado a nadie. También le explica que la verdadera razón por la que viajó a Margrave es porque hubo un cantante muy famoso nacido en esa ciudad durante los años 60. Ese cantante tuvo una gran trayectoria en el mundo de la música, y Richard quiere conocer más detalles sobre su vida porque le interesa la música, no otras cosas. Oscar le pregunta a Richard cómo es posible que viaje sin llevar suficiente dinero para cubrir los gastos del viaje, y además cómo puede moverse sin tener un teléfono para comunicarse con otras personas. Richard le responde que esas cosas no son importantes para él porque siempre sabe cómo arreglárselas. En cuanto al teléfono, le dice que no lo necesita, ya que toda su familia murió. La única persona que le queda es su hermano mayor, que vive en una ciudad lejana. Richard explica que él y su hermano se comunican, pero solo de vez en cuando y no con frecuencia. Después de eso, Richard comienza a hablar sobre los detalles del crimen. Le dice a Oscar que basándose en la forma en que él describió el caso, llegó a la conclusión de que el crimen fue cometido por 3 personas. La primera persona es un francotirador profesional, alguien con la habilidad suficiente para disparar desde una larga distancia y acertar a la víctima con precisión. Además, este francotirador se llevó consigo los casquillos de las balas después de completar el trabajo. La segunda persona es alguien mentalmente inestable, porque después de que la víctima ya estaba muerta, golpeó el cuerpo con una violencia excesiva, lo cual no tenía ningún propósito más que descargar su agresión. En ese momento Richard se da cuenta de que Oscar está muy nervioso. Nota que mueve la pierna de forma constante y con tanta fuerza que incluso la mesa comienza a temblar. Richard decide ignorar ese detalle y continúa hablando. Le dice a Oscar que la tercera persona no tiene la habilidad necesaria para ocultar un cadáver de forma correcta, ya que se limitó a cubrir el cuerpo con cartón y dejarlo entre los cultivos. Por esa razón, la policía logró encontrar el cadáver con relativa facilidad. Por último, Richard le dice a Oscar que en el momento exacto en que ocurrió el crimen, él estaba viajando en un autobús y que ni siquiera había llegado todavía a la ciudad de Margrave. Oscar queda impresionado por el análisis de Richard, ya que todo lo que dice tiene sentido y resulta lógico. Sin embargo, le dice que debe existir una prueba clara de que Richard realmente estaba en el autobús durante la hora del crimen. Hasta que esa prueba aparezca, Richard será retenido bajo custodia mientras continúa la investigación. Durante ese tiempo, Oscar informa que investigará un número de teléfono que fue encontrado en la ropa del cadáver. En ese mismo momento, la oficial Roscoe se sorprende mientras revisa la información de Richard en los sistemas policiales. No encuentra ningún registro suyo en redes sociales, tampoco hay una vivienda registrada a su nombre, ni cuentas bancarias asociadas a él. Oscar se dirige a investigar al propietario del número de teléfono encontrado. Descubrimos que el dueño del número es un contador de banco llamado Paul. Al principio Paul se muestra tranquilo y responde las preguntas de Oscar sin miedo ni nerviosismo. Sin embargo, cuando Paul mira por la ventana de su casa y ve un auto negro estacionado afuera, su actitud cambia por completo. Paul comienza a ponerse nervioso, se asusta visiblemente y termina confesando que él cometió el asesinato. Oscar queda totalmente sorprendido por el cambio repentino en el comportamiento de Paul y se extraña de que haya confesado tan fácilmente. Oscar, sorprendido por la confesión de Paul, le pregunta el nombre de la persona que mató y también el lugar exacto donde ocurrió el crimen. Sin embargo, Paul no es capaz de responder a ninguna de esas preguntas. No puede dar detalles claros ni coherentes. Paul le dice a Oscar que su confesión es suficiente y que no es necesario hablar de más detalles. Ante esta situación, Oscar no tiene otra opción que arrestarlo.
se lo lleva a la comisaría y lo pone bajo custodia en una celda. Debido a la confesión de Paul, Richard es liberado. Aún así, Oscar habla con él y le deja claro que no cree que Paul sea el verdadero asesino, porque Paul es una persona tranquila, sin antecedentes violentos y no parece tener el carácter ni la estabilidad para cometer un crimen así. Oscar explica que eso significa que existe una razón fuerte por la cual Paul decidió mentir y asumir la culpa, y por lo tanto su confesión no es una prueba definitiva de la inocencia de Richard. Richard le responde a Oscar que no le importa lo que piense. Luego le dice que notó algo importante. Cuando Paul fue ingresado en la comisaría, uno de los policías lo observaba de una forma extraña, como si se conocieran. Richard le recomienda a Oscar que investigue a ese policía en particular. Oscar responde que ese oficial es familiar de Paul, por lo que es normal que esté afectado emocionalmente por lo ocurrido. Richard le contesta con total seguridad que el asunto es mucho más grande de lo que parece. Oscar se sorprende por la confianza con la que Richard habla, y se impacta aún más cuando Richard comienza a analizar su personalidad. Richard le dice que juega constantemente con su anillo de matrimonio, lo que indica que está separado de su esposa y que la separación le afecta emocionalmente. Además, le explica que el nerviosismo que mostró durante el interrogatorio se debe a que dejó de fumar recientemente, y que la ansiedad es un síntoma normal de la abstinencia a la nicotina. Oscar se queda en silencio y entiende que tiene delante a una persona muy capacitada, ya que todo lo que Richard dijo es correcto. Por esa razón, decide confiar en él. Ambos regresan juntos a la comisaría. Allí hablan con el policía sospechoso, cuyo nombre es Steve. Oscar le dice a Steve que Richard cree que él está ocultando información relacionada con Paul. Steve responde que Paul estuvo con él la noche anterior, por lo que no entiende por qué Paul confesaría un asesinato, ya que en el momento del crimen estaba con él. Steve también explica que Paul es una persona rica, que no necesita dinero, que ama a su esposa y a sus hijos, y que vive una vida tranquila y feliz. Por lo tanto, según Steve, no existe ninguna razón para que Paul cometiera un crimen de ese tipo. Oscar acepta la explicación de Steve y le ordena que se retire. Entonces Richard le dice a Oscar que la única forma de saber por qué Paul confesó es que el propio Paul lo diga directamente. En ese momento, Oscar sorprende a Richard al informarle que entrará a la cárcel junto con Paul. Le explica que pasará una semana con él en prisión y que deberá sacarle la verdad. Richard se niega y dice que no tiene nada que ver con ese asunto. Sin embargo, Oscar le recuerda que todavía es sospechoso, debido a los testigos que afirmaron haberlo visto cerca del lugar del crimen. Ante esto, Richard no tiene otra opción que aceptar. Esa misma noche, Richard es llevado a prisión. Durante la noche, Richard llega a la prisión junto con Paul. Allí los recibe un oficial llamado Spivey, quien les dice que serán colocados en el área de detención preventiva, lejos de los criminales que ya tienen condenas. Sin embargo, a la mañana siguiente, Richard y Paul se sorprenden al descubrir que Spivey los metió en el pabellón general, junto con criminales peligrosos. Richard le aconseja a Paul que eviten cualquier problema y que no interactúen con los demás presos para no llamar la atención. Pero no pasa mucho tiempo antes de que un grupo de presos entre a la celda donde están Richard y Paul. El líder del grupo comienza a molestar a Paul. Se burla de él, lo intimida y luego le quita los lentes por la fuerza. En cuanto los tiene en la mano, los tira al suelo y los rompe. Richard interviene de inmediato y le habla al líder con mucha firmeza. Le dice que cometió un error al entrar a su celda sin permiso. Luego le exige a uno de los presos que le entregue sus propios lentes para reemplazar los que rompieron. El líder se ríe de Richard y se burla de él. En respuesta, Richard lo golpea con una fuerza brutal, dejándolo inconsciente. Luego toma los lentes de uno de los presos y se los devuelve a Paul. Después de eso, Richard sale junto con Paul al patio de la prisión. Allí, Paul le agradece a Richard por haberlo defendido y le confiesa que él no es un asesino y que no cometió ningún crimen. Le explica que trabaja en el comercio de criptomonedas y que fue obligado por criminales a colaborar con ellos en el mercado negro. Paul dice que esos criminales lo amenazaron. Si llegaba a meterlos en problemas, lo matarían de una forma horrible y luego lastimarían a toda su familia, uno por uno. También le dice que sospecha que alguno de esos criminales fue quien cometió el asesinato. Por esa razón, cuando Oscar fue a interrogarlo, Paul decidió confesarse culpable a propósito para ir a prisión y mantenerse alejado del peligro. Mientras Paul habla, Richard nota que varios presos los están observando fijamente. Richard entiende que están planeando causarles problemas. Entonces Richard entra al baño de la prisión para atraerlos y evitar que otros presos intervengan. Cuando los criminales entran detrás de él, Richard los ataca y se enfrenta a ellos en una pelea violenta. Richard logra dominar a todos los presos que lo atacan y dejarlos fuera de combate. En ese momento llegan los guardias de la prisión y se llevan a Richard y a Paul. Mientras los trasladan, uno de los guardias se disculpa con ellos, diciendo que en realidad nunca debieron haber sido enviados al pabellón general. Finalmente los llevan al área correcta de detención preventiva, donde debieron estar desde el principio. Después de todo lo ocurrido, Richard decide acostarse a dormir para descansar. Mientras Richard descansa en la celda, Roscoe entra a la oficina de Oscar, llevando consigo el expediente militar de Richard. Oscar se sorprende cuando Roscoe le explica que Richard fue uno de los soldados más importantes del ejército. Roscoe le dice que Richard recibió casi todas las medallas de honor y que salvó la vida de muchos soldados en múltiples ocasiones. A pesar de haber sufrido heridas graves varias veces, siempre regresó al servicio activo después de recuperarse. Además, Richard formó parte de la policía militar, donde logró resolver numerosos casos complejos gracias a su inteligencia y habilidades.
Oscar queda aún más confundido y se pregunta por qué una persona con ese historial habría llegado a una ciudad pequeña como Margrave. Después, Richard y Paul son liberados de la prisión. Afuera los espera Roscoe en una patrulla policial. Ella lleva a Richard de regreso a la ciudad y durante el trayecto le muestra un video donde se ve claramente a Richard subiendo al autobús el día del crimen. Ese video confirma que Richard es inocente, ya que demuestra que no estaba en la ciudad cuando ocurrió el asesinato. Roscoe le explica que por esa razón lo dejaron en libertad. En cuanto a Paul, la policía considera que sus confesiones no son confiables, ya que confesó estando bajo miedo y presión, por lo que esperan que Paul los lleve eventualmente a la verdad. Richard le dice a Roscoe que piensa irse de la ciudad, ya que desde que llegó solo ha tenido problemas. Roscoe le propone invitarlo a cenar antes de que se vaya, como una forma de disculpa por todo lo que pasó. Richard acepta, pero le dice que primero necesita comprar ropa nueva. Roscoe lo lleva a un centro comercial. Allí, ella le pregunta por qué no tiene una casa fija. Richard le responde que pasó la mayor parte de su vida en el ejército y que, después de retirarse, decidió viajar de ciudad en ciudad. Roscoe le pregunta si visita a su familia. Richard le dice que toda su familia murió, excepto su hermano mayor Joe. También le explica que no sabe exactamente dónde vive Joe ni en qué trabaja, porque no se comunican con frecuencia. Roscoe vuelve a preguntarle por qué vino a Margrave. Richard le responde que su hermano es fanático de un cantante famoso que nació en esa ciudad y que le pidió que investigara más sobre su vida. Aunque la respuesta no convence del todo a Roscoe, ella no insiste. Después de comprar la ropa, Richard le dice a Roscoe que va a caminar un poco por la ciudad hasta que llegue la hora de la cena. Roscoe acepta y se va. Richard entra a una barbería y conoce a un barbero llamado Mosley, quien le arregla la barba. Durante la conversación, Richard obtiene más información sobre la ciudad. Mosley le cuenta que hace 5 años llegó un hombre llamado Cleaner, quien poco a poco se adueñó de la mayoría de los negocios de Margrave hasta convertirse en el empresario más poderoso de la ciudad. Mosley también le dice que prácticamente toda la ciudad está bajo la influencia y el control de Cleaner. Mientras hablan, Richard nota que un joven se estaciona frente a la barbería. El joven baja del auto acompañado de otro hombre y se queda mirando fijamente a Richard. Richard le pregunta a Mosley quién es. Mosley le explica que el joven es John, el hijo de Cleaner, y que el hombre que lo acompaña es su primo Dawson, quien tiene problemas mentales. El rostro de Richard cambia al escuchar eso. Richard sale de la barbería y se acerca a John para preguntarle por qué lo está observando. John le responde que es una persona curiosa y que le gusta recopilar información sobre la gente. John le dice que encontró una noticia antigua donde Richard fue acusado de cometer un crimen de guerra, pero que de manera extraña esas acusaciones desaparecieron y nunca se supo si hubo una investigación real. John habla con un tono amenazante y le dice a Richard que va a investigar ese asunto y que lo va a exponer públicamente. También le exige que se vaya de Margrave inmediatamente o verá un lado de él que no le va a gustar. Después de decir eso, John se sube a su auto y se marcha. Las palabras de John molestan a Richard, pero él decide ignorarlas rápidamente. Luego se dirige a encontrarse con Roscoe para cenar, tal como habían acordado. Sin embargo, Roscoe se disculpa y le dice que no podrá ir a la cena porque descubrieron que ocurrió otro asesinato en la ciudad. Lo extraño es que el nuevo cadáver fue encontrado de la misma manera que el anterior y en un lugar muy cercano al sitio donde apareció el primer cuerpo. Antes de que Richard pueda responder, llega Oscar y los interrumpe. Oscar está visiblemente molesto, ya que es la primera vez en muchos años que ocurren 2 asesinatos en la ciudad. Oscar le pregunta a Richard si Paul le contó algo sobre el primer crimen cuando estuvieron juntos en la cárcel. Richard, intentando proteger a Paul, miente y le dice que Paul no le dijo nada. Esto enfurece a Oscar porque todavía no confía en Richard y sospecha que él podría estar involucrado en ambos asesinatos. Richard le responde que durante el primer crimen, él estaba en el autobús, pero Oscar no queda convencido. Por esa razón, Oscar le pide a Richard que los acompañe a medicina forense para ayudar en la investigación. Richard acepta. En medicina forense, el médico les explica la forma en que murió la segunda víctima. Les dice que todavía no puede identificar el cuerpo, ya que las huellas digitales no están claras debido a la inflamación y el deterioro de la piel. Richard observa atentamente la fotografía del cadáver y nota una cicatriz en la mano. En ese momento se altera profundamente y exige ir de inmediato a la morgue. Cuando ve el cuerpo en persona, Richard queda completamente impactado y les dice que el hombre asesinado es su hermano mayor Joe. Richard sale de la morgue devastado por la noticia. Oscar sale detrás de él y le pregunta por qué su hermano estaba en la ciudad y si fue simple coincidencia que ambos estuvieran allí al mismo tiempo. Richard no tiene respuestas claras. Oscar vuelve a preguntarle por qué vino a Margrave. Richard responde nuevamente que su hermano le pidió investigar al cantante famoso, pero Oscar no le cree. Oscar le dice que lo va a investigar hasta encontrar pruebas en su contra y meterlo en prisión. Richard se enfurece y está a punto de golpearlo, pero Roscoe interviene, lo calma y logra convencerlo de subir al auto. Mientras van en el vehículo, Richard les dice que está seguro de que su hermano usó la excusa del cantante para traerlo a la ciudad por otra razón. También les dice que él mismo va a buscar a los responsables de la muerte de Joe y que, cuando los encuentre, los matará a todos. Llegan a la comisaría. Richard baja del auto sin decir a dónde va. Oscar le pide a Roscoe que lo vigile para evitar que cause problemas. Roscoe lo sigue hasta que Richard desaparece repentinamente. De pronto, Richard aparece frente a ella y le deja claro que sabe que lo estaba siguiendo. Roscoe le dice que está segura de que irá a ver a Paul para averiguar con quién trabaja. Richard no lo niega, y Roscoe decide acompañarlo.
Llegan a la casa de Paul, donde los recibe Charlie, la esposa de Paul. Ella les dice que Paul no está en casa desde que salió de prisión, lo cual les parece muy extraño. Richard le pregunta a Charlie si sabe por qué el número de teléfono de Paul apareció en la escena del crimen. Charlie responde que no sabe nada al respecto. Richard le pide permiso para usar el baño, pero mientras camina por la casa nota la habitación de Paul y entra. Allí comienza a revisar el lugar buscando cualquier cosa que pueda servirle. Finalmente, Richard encuentra restos de hierba adheridos a los zapatos de Paul. En ese momento, Richard entiende que ha encontrado una pista clave que puede ayudar a resolver el caso. Richard sale de la casa junto con Roscoe y le muestra la hierba que encontró. Le explica que ese tipo de hierba crece en el lugar donde su hermano fue asesinado. Como la hierba estaba en los zapatos de Paul, eso significa que Paul estuvo allí el día en que Joe y la otra víctima fueron asesinados. Sin embargo, Richard cree que Paul logró escapar ese día y que los verdaderos responsables intentaron matarlo a él también. Por esa razón, Paul se entregó y entró en prisión, y por eso también los presos intentaron matarlo allí. Todo formaba parte del plan para eliminarlo. Roscoe le dice a Richard que ella sabe exactamente en qué lugar crece esa hierba, así que ambos deciden ir de inmediato hacia allí. Richard y Roscoe llegan rápidamente al lugar donde crece la hierba que encontraron en los zapatos de Paul. Al llegar, Richard comienza a analizar cuidadosamente la escena. Observa el terreno y nota huellas en el suelo que reconoce como las pisadas de Paul. Richard empieza a unir todas las piezas. Deduce que, como su hermano Joe trabajaba como investigador en el Departamento de Seguridad Nacional, es muy probable que lo hayan asesinado por algo relacionado con su trabajo. También concluye que Joe debió darse cuenta de que estaba en peligro antes de morir. Por esa razón, Joe le pidió a Richard que viajara a Margrave. Usó la excusa del cantante famoso para no levantar sospechas y evitar que la gente se diera cuenta de que había llamado a su hermano. Roscoe le pide a Richard que continúen la investigación al día siguiente, y Richard acepta. Ambos se separan por el momento. Más tarde, Richard regresa al hotel donde se está hospedando. Al llegar, se encuentra con un grupo de jóvenes parados frente al hotel. Los jóvenes comienzan a provocarlo y a molestarlo. Richard se da cuenta de inmediato de que esos jóvenes fueron pagados para intimidarlo, pero entiende que no tienen ninguna relación directa con los asesinatos que ocurrieron en la ciudad. Por eso les pide que se retiren tranquilamente y que no busquen problemas. Los jóvenes se van, pero justo cuando Richard está a punto de entrar al hotel, uno de ellos le lanza una botella. En ese momento, Richard pierde la paciencia. Richard golpea a los jóvenes con extrema fuerza y los derrota rápidamente. Los jóvenes huyen aterrados del lugar. Al día siguiente, Richard va a la comisaría para continuar con la investigación junto a Roscoe. Allí se entera de que ocurrió un tercer asesinato. La nueva víctima es Morrison, el jefe de policía de la ciudad. Richard sospecha de inmediato que este asesinato está relacionado con la muerte de su hermano Joe y con la segunda víctima cuya identidad todavía no conocían. Richard y Roscoe se dirigen al lugar del crimen. Allí se encuentran con Oscar, quien les informa que Morrison y su esposa fueron asesinados de una manera extremadamente brutal. Al escuchar esto, Richard recuerda lo que Paul le dijo en la cárcel, que los criminales con los que trabajaba amenazaban con matar de la misma forma a cualquiera que los traicionara. Richard le dice a Oscar y a Roscoe que el asesino de Morrison es la misma persona que mató a Joe y a la otra víctima, ya que el método de asesinato coincide exactamente con las amenazas que recibió Paul. Richard deduce que detrás de todo esto hay alguien que maneja un negocio criminal grande en la ciudad, alguien que intenta reclutar personas para trabajar con él. Cuando alguien se niega o duda, simplemente lo elimina. El razonamiento de Richard resulta lógico y convincente para Oscar y Roscoe. Oscar y Roscoe comienzan a preocuparse por Paul, ya que sigue desaparecido y nadie sabe dónde está. Temen que ya lo hayan matado. Richard señala que Morrison, como jefe de policía, seguramente estaba involucrado de alguna manera con esa red criminal. Cuando surgió un conflicto, decidieron eliminarlo. Esto lleva a la posibilidad de que existan más policías corruptos dentro de la comisaría. En ese momento, Roscoe menciona que el alcalde, llamado Teale, se nombró a sí mismo como nuevo jefe de policía, a pesar de que el puesto debería haber sido para Oscar. Richard concluye que esto es una prueba clara de que Teale está involucrado en los crímenes. Al convertirse en jefe de policía, puede facilitar el trabajo de la organización criminal mucho mejor de lo que lo hacía Morrison. Justo en ese momento, Oscar recibe un mensaje informándole que el alcalde Teale convocó a una reunión pública. Richard y Roscoe deciden ir primero a la casa de Paul para ver si regresó. Al llegar, descubren que Paul aún no ha vuelto. Charlie, la esposa de Paul, está muy nerviosa. Les cuenta que Paul la llamó la noche anterior y que ella esperaba que regresara a casa al día siguiente, pero eso nunca ocurrió. Charlie también les dice que Paul jamás había desaparecido de esa manera antes. Roscoe decide quedarse con Charlie y sus hijos para protegerlos por si alguien intenta hacerles daño. Richard, por su parte, decide ir a la reunión pública organizada por el alcalde Teale. Richard llega a la reunión pública convocada por el alcalde Teale. En el lugar hay muchos habitantes de la ciudad, todos visiblemente preocupados por los asesinatos recientes. Teale se presenta ante la gente y les anuncia que se ha nombrado a sí mismo como nuevo jefe de policía, diciendo que lo hace para asumir toda la responsabilidad y mantener el orden en la ciudad. Les promete que los culpables de los asesinatos serán capturados y castigados. Sin embargo, el miedo es evidente entre los ciudadanos, ya que en Margrave no había ocurrido ningún asesinato en más de 20 años, y ahora han sucedido 3 en solo 2 días. Lo que más los aterra es que incluso el jefe de policía fue asesinado. Cuando los habitantes notan la presencia de Richard, muchos comienzan a señalarlo y a acusarlo.
Dicen que desde el momento en que Richard llegó a la ciudad comenzaron los asesinatos, y lo consideran responsable de lo ocurrido. En ese momento interviene Cleaner, el poderoso empresario de la ciudad. Cleaner le dice a la gente que el hermano de Richard fue una de las víctimas, por lo tanto Richard no puede ser el culpable. También asegura que Richard quiere descubrir quién es el asesino. Cleaner promete financiar la investigación con grandes sumas de dinero y contratar a los mejores expertos y los métodos más avanzados para encontrar a los responsables. Esto tranquiliza a los habitantes, quienes comienzan a aplaudir y agradecerle. Después de la reunión, Teale habla en privado con Oscar. Le dice que los asesinatos no están relacionados entre sí y le ordena que investigue únicamente los casos antiguos de criminales que Morrison había arrestado en el pasado. Teale también le ordena a Oscar que ignore los 2 cadáveres encontrados cerca de la autopista y que se concentre solo en el asesinato de Morrison, ya que, según él, ese caso es más importante. Más tarde, Oscar se reúne con Richard y le dice que Teale está intentando alejarlo de la verdad. Oscar le explica que Teale quiere hacerle creer que Morrison fue asesinado por alguien que buscaba venganza. Richard le responde que sospecha de Kleiner, ya que empresarios como él suelen estar involucrados en actividades ilegales. Oscar le dice que no puede investigar a Kleiner porque toda la gente de la ciudad lo quiere. Richard le dice que él va a investigar a Clay por su cuenta y le pide a Oscar que finja que está ejecutando las órdenes de Deal hasta que puedan encontrar una prueba que les sirva en el caso. Luego Richard habla sobre la familia de Paul y le dice a Oscar que necesitan protección porque seguramente están en peligro. Oscar le informa que llamará a un oficial colega llamado Baker y descubren que Baker trabaja en la unidad de protección de testigos y que hará que él se encargue de proteger a la esposa de Paul y a sus hijos. Después Rachel va a la casa de Paul y le pide a Charlie que se prepare porque se irá ahora mismo con el amigo de Oscar cuando llegue. Luego entra una persona extraña a la casa. Entonces Rachel toma la pistola de Roscoe, lo amenaza y se revela que esa persona es Baker, el amigo de Oscar. Rachel se calma y baja su arma. Después Baker se lleva a la esposa de Paul y a sus hijos y se va. Luego Rachel decide investigar a Spike, el oficial que los trasladó a la cárcel, porque Rachel quiere saber quién le pagó dinero al guardia de la prisión para meterlos en la cárcel general y hacer que los presos los atacaran para deshacerse de Paul. Rachel logra conseguir el número de teléfono de Spike y lo llama haciéndose pasar por el investigador Oscar, diciéndole que quiere reunirse con él e interrogarlo, con el pretexto de que Paul quiere presentar una demanda porque los presos intentaron matarlo cuando estaba en la cárcel. Spike acepta y le pide a Rachel que vaya a encontrarse con él en un lugar fuera de la ciudad. Apenas Rachel llega allí, encuentra a Spike esperándolo y queda claro que Spike sabía que Rachel lo estaba engañando. Por eso apenas lo ve, desaparece del lugar. En ese momento aparecen 2 asesinos a sueldo. Levantan sus armas contra Rachel, abren el maletero de su auto y le piden a Rachel que entre tranquilamente en el maletero. Pero Rachel se niega y les dice que no pueden matarlo, porque si tuvieran órdenes de hacerlo ya le habrían disparado y acabado con él. Por lo tanto ellos tienen órdenes de capturarlo vivo para llevárselo a su jefe y que él mismo lo interrogue. De repente se enfrenta a ellos en una pelea violenta y los golpea. En ese momento llega la policía, y rápidamente Rachel huye del lugar, y los 2 criminales también escapan antes de ser arrestados. Después Rachel regresa a la comisaría y se encuentra con Oscar y Roscoe. Roscoe nota que Rachel fue apuñalado en la espalda y comienza a tratarle la herida. Aquí Rachel les cuenta que los 2 que lo atacaron tienen un alto nivel de habilidad en combate, una habilidad que solo adquieren los soldados que han servido en el ejército, además de que hablan el idioma español, lo que indica que son de América del Sur. Al día siguiente Roscoe descubre que alguien irrumpió en su casa, y Rachel le dice que quien entró estaba buscándolo a él, y lo que confirma eso es el mensaje escrito en la puerta de la casa. En ese momento Rachel siente que las cosas empiezan a volverse peligrosas, así que le pide un arma a Roscoe para poder defenderse si es necesario. Roscoe le entrega una pistola. En ese mismo momento le llega un mensaje a Roscoe, y a través de él se enteran de que el forense logró identificar la segunda identidad del cadáver que estaba junto al cuerpo de Joe, el hermano de Rachel. Entonces van juntos a ver al médico forense, y allí se encuentran con Oscar. El doctor les dice que la víctima era un conductor de camión llamado Pat, una persona que no tenía en su historial criminal más que un solo caso, que fue por romper una señal de tránsito, pero en ese caso lo defendió una gran firma de abogados. Rachel se sorprende y se pregunta cómo un simple camionero pudo pagar los honorarios de esa firma de abogados. Mientras tanto, Roscoe recibe una llamada de una empleada del Departamento de Seguridad Nacional llamada Molly. Aquí sabemos que Roscoe había estado investigando a Joe, el hermano de Rachel, para obtener más información sobre él, y también sabemos que Molly era la secretaria de Joe. Cuando supo que Roscoe estaba investigándolo, quiso llamarla para saber el motivo. En ese momento Rachel habla con Molly y le dice que él es el hermano de Joe, y también le dice que Joe fue asesinado y que está tratando de llegar al asesino. Molly queda impactada y afectada por la noticia de la muerte de Joe y le dice a Rachel que Joe, en el último periodo, estaba trabajando en un gran caso de falsificación de dinero, pero que todos los archivos de ese caso son confidenciales, por lo tanto ella no sabe nada al respecto.
Sin embargo, supo hace un tiempo que Joe iba a la ciudad de Margrave para trabajar allí en ese caso porque había llegado a una prueba relacionada con la operación de falsificación de dinero que estaba investigando. Recher le pide a Molly que le facilite todos los archivos del caso y le advierte que todo debe hacerse con total confidencialidad y termina la llamada. Después Oscar le ordena a Roscoe que regrese a la comisaría y finja que está revisando los casos en los que trabajó Morrison, el jefe de policía, antes de morir para que el alcalde Deal no sospeche de ellos. En cuanto a Recher, su misión es ir a la firma de abogados que defendió al conductor llamado Pat e intentar obtener más información sobre el caso de la infracción de tránsito. Oscar también dice que él irá a registrar la casa del oficial de la prisión llamado Spike, quizá encuentre alguna prueba que los lleve a algo útil. Cada uno de ellos se mueve por su propio camino. Cuando Oscar llega a la casa de Spike, descubre que Spike no está allí, así que empieza a revisar la casa hasta que encuentra el número de la empresa de Clay guardado en el teléfono de Spike. Luego vamos con Recher, que ya llegó a la firma de abogados y le pide al empleado que le entregue el expediente del caso de Pat, pero el empleado se niega y quiere llamar a la policía. Entonces Recher lo ataca y lo estrangula, por lo que el empleado se ve obligado a imprimirle el expediente del caso. Después Recher toma el archivo y se va. Recher va a un restaurante para encontrarse con Oscar y Roscoe, y en ese momento Recher les dice que sabe que Clay fue quien contrató a la firma de abogados para defender a Pat, porque Pat en realidad trabajaba como chofer en la empresa de Clay. Por su parte, Oscar les informa que encontró el número de la empresa de Clay registrado en el teléfono de Spike. Aquí todos se aseguran de que Clay está involucrado en los crímenes que ocurrieron en la ciudad, y la razón es que Clay está trabajando en la falsificación de dinero, ya que ese es el caso que Joe, el hermano de Recher, estaba investigando. Esto conecta el trabajo de Paul con Clay en operaciones relacionadas con el lavado de dinero, y así todas las cosas se confirman y queda claro que Clay es el verdadero criminal. Entonces Oscar y Recher deciden ir a ver a Clay en su empresa, pero cuando llegan ven a los trabajadores trasladando grandes cantidades de alimento para animales. En ese momento Recher deduce que Clay es dueño de una granja de ganado. Luego entra junto con Oscar a la empresa y se encuentran con Clay. Oscar le pregunta a Clay sobre su relación con Spike y Pat. Clay le dice que Pat trabajaba en su empresa y por eso encargó a la firma de abogados que lo defendiera en el caso de la infracción de tránsito. Después Clay habla sobre su relación con Spike y dice que no lo conoce en absoluto y que no sabe cuál es la razón de que el número de la empresa esté en su teléfono, pero supone que Spike tiene un amigo que trabaja en la empresa y que llamaba desde allí. Sin embargo, Oscar no queda convencido con las palabras de Clay y le hace una acusación directa de que está relacionado con los crímenes que ocurrieron. Clay se enfurece, rechaza la acusación y le dice que no aceptará que nadie lo acuse con cargos falsos. Después Clay expulsa a Recher y a Oscar fuera de la empresa. En ese momento Oscar y Recher coinciden en una sola opinión, que Clay es el criminal, porque todas sus respuestas no les resultan convincentes. Recher decide ir al lugar donde se había encontrado antes con Spike, ya que notó que había una cantina cerca del sitio, así que irá a esa cantina con la esperanza de averiguar dónde está Spike. Por la noche Recher llega a la cantina y le pregunta a uno de los presentes por Spike, pero de repente aparece un hombre corpulento y le dice a Recher que Spike es su amigo, y le advierte que no permitirá que nadie le haga daño. Recher lo golpea con mucha fuerza hasta que ese hombre le dice que Spike se fue con dos personas que no son de la ciudad. Recher entiende que esos dos son los mismos que lo atacaron antes. Recher sale de la cantina y va a subir a su auto, pero en ese momento nota que los dos criminales lo están vigilando. Recher entiende que quieren deshacerse de él, prepara su pistola y conduce su auto a gran velocidad hasta llegar a la carretera principal. Luego se mete en los cultivos al costado del camino y salta del auto sin que los dos lo vean. Permanece escondido entre los cultivos, y cuando llegan los dos criminales, abren el auto de Recher. De repente Recher aparece detrás de ellos, les dispara y los elimina. Después Recher recoge los casquillos del lugar y va a abrir el maletero del auto de los criminales para esconder los cuerpos allí, pero se sorprende cuando encuentra el cuerpo de Spike dentro del maletero. Mientras tanto, Roscoe está en la gasolinera y se sorprende al encontrarse con John frente a ella. Es evidente que John está interesado en Roscoe e intenta acercarse a ella, pero ella no le corresponde y se muestra molesta con él. John cree que Roscoe ama a Recher porque siempre está con él desde que llegó a la ciudad, así que decide manchar la imagen de Recher ante ella y le dice que Recher es un criminal porque mató a personas inocentes durante su trabajo en el ejército, pero salió libre de ese caso gracias a sus contactos y su influencia. Roscoe ignora las palabras de John, lo deja y se va. Volvemos con Recher, que coloca los cuerpos de los criminales junto con el cuerpo de Spike en el maletero del auto. En ese momento recibe una llamada de Oscar y nos enteramos de que Oscar encontró el auto que Joe, el hermano de Recher, había alquilado. Luego todos se encuentran en el lugar del auto y descubren que está quemado, pero Recher logra encontrar el número de chasis del vehículo. Oscar toma el número de chasis para enviárselo a su colega Baker y que investigue el auto. Aquí Recher les cuenta lo que le ocurrió y también les informa que mató a esos criminales porque se estaba defendiendo. Sin embargo, Oscar se molesta porque las personas a las que están siguiendo terminan muriendo. Después Recher y Roscoe van juntos para deshacerse de los cuerpos, y en ese momento Roscoe se sorprende cuando descubre que los criminales fueron disparados por la espalda, lo que significa que Recher no estaba en legítima defensa. Empieza a sospechar que lo que dijo John sobre Recher es cierto y que él es un criminal, así que Roscoe decide confrontar a Recher con lo que acaba de descubrir. Entonces John le responde a Recher y le dice que las personas de las que él se deshizo eran criminales y abusaban de niños.
En ese momento Roscoe se ve afectada por las palabras de Richard y le pide disculpas por el malentendido que ocurrió. Después de ocultar los cuerpos de las víctimas, van a pasar la noche en un hotel, porque no es posible que Roscoe duerma en su casa después de que fue allanada. En ese momento Molly llama a Richard y le dice que reunió los documentos de los casos en los que Joe estaba trabajando, así que Richard queda de acuerdo con ella para encontrarse al día siguiente y recibir los documentos. Al día siguiente Richard y Roscoe van a ver a la esposa de Pat para hablar con ella, pero lo extraño es que no parece estar molesta ni sorprendida. Ella les dice que había advertido a Pat varias veces y le pidió que se alejara del trabajo ilegal en el que estaba involucrado, pero él no le hizo caso. Aquí se revela que Pat estaba transportando equipos de aire acondicionado para la empresa de Clay hacia otro estado, y en ese momento su esposa empezó a sospechar porque Pat ganaba mucho dinero con ese trabajo. Eso la hizo dudar del tipo de trabajo que estaba realizando, hasta que descubrió que él robaba de la carga que llevaba en su camión. Ella los lleva al garaje para mostrarles las cajas de los equipos de aire acondicionado, pero cuando Richard y Roscoe las revisan, las encuentran vacías. Entonces entienden que Pat estaba transportando el dinero falsificado para Clay dentro de esas cajas y que Pat robaba parte del dinero para sí mismo, y esa es la razón por la que Clay se deshizo de él. De esta manera, este se convierte en el primer indicio que confirma que Clay está involucrado en la falsificación de dinero, y lo que confirmará aún más esto serán los documentos de los casos que Joe estaba investigando. Después se encuentran con Baker, quien les dice que el auto de Joe estaba estacionado frente a un hotel en específico. Van a ese hotel y le preguntan al recepcionista por las pertenencias de Joe. El empleado les dice que Joe tenía dos maletas, una con ropa y otra con documentos, pero que una persona llegó antes que ellos y se llevó las dos maletas. Richard y Roscoe salen rápidamente del hotel, y en ese momento Richard supone que la persona que tomó las maletas se interesó por la que tenía los documentos y seguramente arrojó la maleta con la ropa de Joe en el contenedor de basura más cercano. Efectivamente, la suposición de Richard resulta correcta y encuentran la maleta de Joe con la ropa. Al revisarla encuentran una hoja con notas escritas. De repente empiezan a dispararles, y ellos se esconden rápidamente debajo de un auto. Luego cada uno corre en una dirección diferente, y se revela que hay dos criminales persiguiéndolos, concentrándose más en Richard porque quieren eliminarlo. Richard corre de ellos hasta llegar a una calle estrecha, y en ese momento el auto de los criminales se avería. Richard aprovecha la oportunidad y mata a uno de ellos, pero se sorprende al darse cuenta de que se le acabaron las balas del arma. Corre rápidamente, y el segundo criminal lo persigue hasta alcanzarlo. Entonces ocurre un enfrentamiento fuerte entre ellos, y al final el criminal logra dominar a Richard y le apunta con el arma. Pero de repente aparece Roscoe y acaba con el criminal. Después van a encontrarse con Oscar y le informan de lo que ocurrió. En ese momento se sorprenden de cómo la banda supo que Richard y Roscoe iban al hotel, y no hay más que una sola explicación. Hay un espía dentro de la comisaría. Luego revisan la hoja con las notas de Joe y encuentran letras escritas junto a números de teléfono. También encuentran que Joe escribió algo sobre el garaje del conductor Pat, por lo que entienden que las cajas de los equipos de aire acondicionado que encontraron antes en el garaje de Pat los llevarán a algo importante. Luego encuentran que Joe escribió el nombre Gray, y descubrimos que Gray era un policía y el padre adoptivo de Roscoe, pero murió hace un tiempo. Richard y sus compañeros entienden que Gray, antes de morir, estaba investigando a Clay. En cuanto a las letras y números que Joe escribió, deducen que las letras son abreviaturas de los nombres de ciertas personas, y los números que están junto a ellas son los números de teléfono de esas personas. Por lo tanto, Richard y sus compañeros deciden llamar a esos números. El número al que llama Richard resulta ser el teléfono de la Agencia de Protección Ambiental en una ciudad llamada Memphis, lo que sorprende a Richard y lo deja confundido. Roscoe llama a otro número y resulta ser el de un profesor de economía llamado Will, que se encuentra en Europa porque está asistiendo a una conferencia allí. El tercer número, al que llama Oscar, resulta ser el de una profesora de economía llamada Cassie, que también se encuentra en la misma conferencia en Europa. Entonces Richard y sus compañeros deciden interrogar a Will y a Cassie cuando regresen de la conferencia. De ese modo solo queda el número de la Agencia de Protección Ambiental y las letras que lo acompañan. En ese momento Richard decide llamar a su compañera llamada Neely, le da el número de la Agencia de Protección Ambiental y las letras que están escritas junto a él y le pide que averigüe cuál es la relación entre ese número y esas letras. Neely acepta y le promete que resolverá el enigma pronto. Después Richard y los que están con él van a la estación de tren para encontrarse con Molly, quien les entregará los documentos de los casos de Joe. Se quedan esperándola hasta que ella llega y les señala un lugar dentro de la estación para reunirse allí. Van a ese lugar, pero Molly se retrasa y no aparece. Ellos se preocupan por ella y bajan a buscarla, y en ese momento Richard ve la maleta que estaba con Molly tirada sobre las vías del tren y ve a Molly a cierta distancia frente a él, pero ella está gravemente herida y lamentablemente Molly muere a causa de sus heridas. Después todos se van de la estación del tren antes de que llegue la policía. Richard se siente muy afectado por lo ocurrido y decide alejarse de Oscar y Roscoe porque quiere estar solo un rato. Luego vemos a Richard yendo a la granja de Clay, pero se sorprende por la cantidad de ganado que hay en la granja, ya que es poca y no concuerda con la enorme cantidad de alimento para animales que Clay transporta con los camiones de su empresa. Entonces regresa para contarle a Roscoe lo que descubrió, y en ese momento la encuentra borrando un insulto que alguien escribió en su auto.
Rachel supone que quien hizo eso fue John, y sin dudarlo va a buscarlo hasta encontrarlo sentado con sus amigos en un restaurante. Rachel se sienta junto a él y lo reprende por lo que escribió en el auto de Roscoe, pero John se burla de él y habla de Roscoe de una manera irrespetuosa, así que Rachel le da un fuerte golpe y luego golpea a todos los amigos que estaban sentados con él. John saca un cuchillo e intenta apuñalar a Rachel, pero Oscar y Roscoe llegan al lugar y le apuntan con sus armas, por lo que John suelta el cuchillo. En ese momento llega Clay y calma a su hijo John. Después Rachel sale del restaurante junto con Oscar y Roscoe. En ese momento Dale llama a Roscoe y le informa que la despidió de la comisaría, porque no permanece en su oficina y no se está ocupando de investigar el caso del asesinato de Morrison, el antiguo jefe de policía. Roscoe se molesta por la actitud de Dale, pero Oscar la tranquiliza y le dice que Dale hizo eso para impedir que ella investigue a Clay, y Oscar le asegura que él se encargará de la situación y encontrará la forma de que ella regrese a su trabajo. En ese momento Rachel les recuerda que deben buscar el archivo que Gray dejó antes de morir. Roscoe les llama la atención diciéndoles que Gray murió por suicidio, pero que dejó una caja entre sus pertenencias personales. Rápidamente van a revisar las cosas de Gray y encuentran muchos documentos que hablan todos sobre Clay, y descubren que la granja que Clay posee no tiene licencia. Rachel y sus compañeros deducen que Clay está contrabandeando algo específico dentro de los cargamentos de alimento para animales, y que creó esa granja para encubrir sus actividades sospechosas. Rachel dice que la ciudad de Margrave es muy conveniente para el negocio de Clay, porque es una ciudad pequeña, por lo tanto no hay una supervisión gubernamental estricta sobre el capital que circula allí. Además, Clay puede distribuir su negocio desde esa ciudad hacia otras ciudades con facilidad, ya que la ciudad está conectada con muchas carreteras principales que no tienen una vigilancia policial intensa. En ese momento Rachel y sus compañeros suponen que Gray fue asesinado y que no murió por suicidio como se creía, porque Clay descubrió que Gray lo estaba investigando y decidió deshacerse de él. Roscoe va al médico forense y le dice que quiere saber la forma en que murió Gray. Cuando el doctor revisa las fotos del cuerpo de Gray y las analiza con detalle, descubre que Gray recibió un disparo en la cabeza, pero que el asesino golpeó la cabeza de Gray después para que pareciera que se había golpeado con algo duro y que murió a causa de esa herida. Después vemos a Rachel reuniéndose con Neely, quien le dice que las letras que aparecen en la hoja de Joe son las iniciales del nombre de un investigador policial de la Agencia de Protección Ambiental llamado Jimmy, quien descubrió que el río estaba contaminado porque una empresa química arrojaba sus desechos en el río. Sin embargo, Jimmy fue asesinado apenas obtuvo toda esa información. Aquí sabemos que Jimmy fue asesinado en su casa y que su cuerpo fue golpeado brutalmente. Rachel le dice que esa es la misma forma en la que murió su hermano, lo que significa que el asesino es el mismo. Neely continúa y le dice que la policía consideró el asesinato de Jimmy como un robo. Luego Rachel y Neely van al río y allí le preguntan a uno de los habitantes de la ciudad por la razón de la contaminación del río. El hombre les dice que el río se contaminó porque una empresa química arrojó sus desechos en él, y que el dueño de esa empresa se llama Clay. Aquí Rachel entiende que Clay vivía en esa ciudad antes de mudarse a Margrave, además de que usaba dinero falsificado para hacer crecer su empresa. Cuando se descubrió que su empresa contaminaba el río, mató al investigador Jimmy y luego destruyó la empresa química para que nadie pudiera incriminarlo. Después trasladó todas sus operaciones a la ciudad de Margrave. Rachel quiere encontrar cualquier prueba contra Clay para demostrar que él cometió el asesinato de Jimmy. Neely le dice que había un oficial llamado O'Keefe que estaba investigando el asesinato de Jimmy y que O'Keefe no estaba convencido de que Jimmy hubiera sido asesinado durante un robo, pero que la policía le quitó el caso y lo cerró. Neely le dice a Rachel que irán a ver a O'Keefe para obtener más información sobre ese caso. Mientras tanto, Roscoe irrumpe en la comisaría y ataca a Dale, golpeándolo repetidamente, pero Oscar interviene y la saca rápidamente del lugar. Dentro del auto, Oscar le pregunta a Roscoe por qué hizo eso y ella le dice que descubrió que Dale fue quien mató a Gray. Oscar le explica que lo que hizo estuvo mal porque Dale ordenará su arresto. Y necesita esconderse de él. Por eso la lleva a un hotel lejano, fuera de la ciudad. Luego volvemos con Richard y Neely, quienes se reúnen con el oficial O'Keefe y su compañero Rápido. O'Keefe les dice que irán a encontrarse con un asesino a sueldo que trabaja con ellos en secreto, y les explica que ese asesino los ayudará con la información que tiene sobre el asesino de Jimmy. Todos van a reunirse con el asesino a sueldo, y allí él les dice que quien mató a Jimmy es un sicario especializado en asesinar agentes de policía. También les da su nombre y la información que conoce sobre él. Ellos le agradecen y se marchan, pero mientras van de camino se sorprenden cuando Rápido saca su pistola y apunta a O'Keefe y lo mata. Luego Rápido habla con Rachel y Neely y les dice que se detendrá en el bosque y los matará a ellos también, porque hay personas que lo amenazaron, o mataba a cualquiera que investigara el asesinato de Jimmy, o ellos lo matarían a él y a su familia. Rachel comienza a golpear a Rápido con las piernas hasta que Rápido pierde el control del vehículo, que cae al río. Rachel logra romper el vidrio del auto y salir junto con Neely y deja que Rápido se ahogue y muera. Luego vamos con Oscar, quien irrumpe en la empresa de Clay y empieza a buscar cualquier cosa que pueda probar la corrupción de Clay y la falsificación de dinero, pero queda impactado cuando encuentra a Clay asesinado frente a él.
Al día siguiente Oscar se reúne con Recher y le cuenta lo ocurrido. Cuando Recher ve las fotos del cuerpo de Clay, se da cuenta de que quienes lo mataron son exsoldados del ejército y los relaciona con los criminales de América del Sur que lo atacaron antes. Oscar deduce que Clay no era el líder de la banda y que el verdadero jefe está en América del Sur. Seguramente ese líder no quedó conforme con el caos que ocurrió recientemente en la ciudad, así que decidió deshacerse de Clay. Por la noche Recher decide llamar nuevamente a los economistas cuyos nombres aparecían en la hoja de notas de Joe. Recher llama al Dr. Will, pero se sorprende al enterarse de que fue asesinado ese mismo día. Entonces llama rápidamente a la doctora Cassie y se tranquiliza al saber que todavía está viva. Recher se presenta y le dice que es el hermano de Joe. En ese momento Recher advierte a Cassie y acuerda con ella que haga algo específico, explicándole que es por su propio bien porque su vida está en peligro. En cuanto a Roscoe, ella va a la casa segura donde el oficial Baker escondió a Charlie, la esposa de Paul, junto con sus hijos, para quedarse con ellos y asegurarse de que Dil no pueda llegar hasta ellos. Después de un rato Roscoe ve una luz aparecer en el bosque frente a la casa y entiende que alguien los está vigilando. Le pide a Charlie que se prepare porque podrían abandonar la casa en cualquier momento. Luego Roscoe va hacia el bosque y ve a dos criminales sentados dentro de un auto, pero ellos se dan cuenta de su presencia y la persiguen. Roscoe corre, se esconde entre los árboles, logra dispararle a uno de ellos y lo mata. Después localiza al segundo y usa sus habilidades de tiro para dispararle en el ojo y acabar con él. Al día siguiente Roscoe se lleva a Charlie y a sus hijos a una cafetería. Allí les dice que Baker la llamó y le explicó que estaba ocupado y por eso no pudo protegerlos, pero que le prometió que vendría pronto. En ese momento Charlie le cuenta a Roscoe sobre la relación de Paul con Clay, y aquí descubrimos que Charlie sabía que su esposo estaba involucrado con una organización criminal dedicada a la falsificación de dinero. Luego retrocedemos en el tiempo y vemos a Paul yendo a reunirse con Clay en su empresa. Clay le dice que quiere trabajar con él en el traslado de dinero hacia un país de América del Sur y de regreso, pero que quiere mover ese dinero hacia varias cuentas de manera legal. Paul le responde que puede hacerlo con facilidad. Entonces Clay lo lleva y viajan a América del Sur para presentarlo con el resto de sus socios. Allí Clay se sienta con Paul y le pide que transfiera dinero como prueba para ver si realmente puede hacerlo. Paul mueve el dinero de una cuenta a otra y queda claro que domina muy bien su trabajo. Clay queda satisfecho con el desempeño de Paul y lo lleva a un establo de caballos para hablar con él. Allí Paul se sorprende cuando Clay le dice que el dinero que transfirió es dinero ilegal, porque Clay trabaja con una organización internacional dedicada a falsificar dinero y a contrabandearlo, y que la operación que realizó hace un momento fue una operación de lavado de dinero. Clay le dice que necesitaba a alguien con su nivel de habilidad para lavar ese dinero sin que la policía pudiera rastrearlo. El mayor impacto para Paul es cuando Clay lo amenaza y le dice que, si se niega a trabajar con él, lo denunciará a la policía por la transferencia de dinero que acaba de realizar. Pero, si acepta, le pagará una gran suma de dinero por cada operación que haga. En ese momento Paul se ve obligado a aceptar trabajar con Clay porque no tiene ninguna otra opción. Luego Baker llega y se lleva a Roscoe, a Charlie y a los hijos para esconderlos en su casa. Después Recher va a reunirse con la doctora Cassie y ella le dice que Joe le pidió ayuda porque ella es experta en políticas monetarias, ya que Joe descubrió que alguien estaba falsificando dinero en la ciudad de Margrave. Luego ese dinero se envía a América del Sur, y ahí Recher entiende todo sobre la naturaleza del trabajo de Clay. Recher le agradece a Cassie y se va. Cuando Recher sale a la calle descubre que alguien lo está vigilando, así que corre rápidamente hasta entrar en una calle estrecha. En el momento en que la persona que lo seguía aparece, Recher lo ataca y lo golpea. Entre ellos se produce una pelea muy fuerte, pero al final Recher logra deshacerse de esa persona y la mata. Al día siguiente, Recher y sus compañeros se enteran de que el oficial Steve fue asesinado junto con su esposa. Cuando van a la escena del crimen, encuentran que ambos fueron asesinados de una manera brutal. En ese momento Oscar está muy triste y les dice a Recher y a Roscoe que él se estaba comunicando con Steve para que lo ayudara a descubrir quién era el oficial traidor dentro de la comisaría. Oscar supone que la banda descubrió que Steve estaba cooperando con él y por eso se deshicieron de él y de su esposa. Sin embargo, Recher llama la atención de Oscar y le dice que el oficial Martin es, con un alto porcentaje de probabilidad, el traidor, porque desde el primer momento en que Recher entró a la comisaría, notó que el comportamiento de Martin era sospechoso. Recher decide entonces preparar un plan específico para confirmar si Martin es realmente un traidor o si es inocente de esa acusación. Va a encontrarse con él en un restaurante y le dice que sospecha que Oscar estaba trabajando con el contador Paul en la falsificación de dinero. También le dice que planea irrumpir en la casa de Paul esa noche para buscar cualquier cosa que lo ayude a probar la acusación contra Oscar. Recher le pide a Martin que le brinde apoyo esa noche y que, en la medida de lo posible, evite que haya policías cerca de la casa de Paul hasta que él termine su misión y se vaya. Martin acepta y le dice que lo ayudará. Por la noche Recher va a la casa de Paul y queda claro que está seguro de que Martin avisará a la banda para que se deshagan de él. Por eso se pone ropa militar y se prepara para enfrentarse a esos criminales. No pasa mucho tiempo hasta que llegan 4 criminales, liderados por Dawson, el sobrino de Clay, y entran a la casa de Paul para matar a Recher. Pero Recher está escondido fuera de la casa, ataca al conductor del auto y lo mata. Luego enciende las luces del auto para que Dawson y los demás piensen que el conductor necesita ayuda. Efectivamente, uno de los criminales baja y se acerca al auto, y en ese momento Recher lo estrangula y lo elimina.
Después Recher irrumpe en la casa y empieza a matar silenciosamente a los dos que estaban con Dawson, hasta que Dawson se da cuenta de su presencia y le dispara. Recher bloquea las balas usando el cuerpo de uno de los criminales. Luego entra en una pelea violenta con Dawson, y queda claro que Dawson es un luchador fuerte y con experiencia, ya que logra darle golpes muy duros a Recher y lo arroja a la piscina. Dawson salta detrás de Recher al agua e intenta ahogarlo, pero Recher consigue alcanzar su pistola y le dispara a Dawson, acabando con él. Después Recher toma las armas de Dawson y de sus hombres y las coloca en su auto. Cuando regresa al hotel, descubre que la hoja de notas de Joe se mojó y que lo que estaba escrito en ella se borró. En ese momento queda claro que Recher descubre algo importante. Recher llama a Roscoe y le cuenta lo que descubrió. Recher le dice que Clay traía grandes cantidades de billetes de $1, y luego los hombres de Clay usaban productos químicos para borrar cualquier impresión de esos billetes y volver a imprimirlos, pero ahora con la denominación de $100. Después estropeaban el aspecto del dinero para que pareciera viejo y así podían introducirlo en el mercado con facilidad. Sin embargo, esta operación tuvo un problema: los productos químicos terminaron en el río. Por eso Clay decidió ocultar los desechos químicos dentro del alimento para ganado que compraba. Cuando el alimento contaminado llegaba a la granja, los hombres de Clay lo enterraban en la tierra. Esa es la razón por la que Clay compraba alimento en cantidades tan grandes. En cuanto al dinero, los hombres de Clay lo colocaban dentro de cajas de equipos de aire acondicionado y luego lo trasladaban a un país de América del Sur. Roscoe se sorprende por lo que escucha y le dice a Recher que deben llegar hasta el dinero falsificado. Recher le recuerda que Joe había escrito en sus notas el garaje del conductor Pat, y le dice que él llevará a Oscar para registrar el garaje nuevamente, con la esperanza de que Pat haya escondido allí dinero falsificado que robó de Clay. Después de terminar la llamada, Roscoe le cuenta a Baker lo ocurrido. Al mismo tiempo vemos a Recher llamando a Oscar y contándole todo, además de informarle lo que planea hacer. Pero Oscar nota que un auto acaba de llegar hasta donde él está, y es evidente que son criminales que vienen a matarlo. Recher le dice a Oscar ciertas cosas que debe hacer para poder escapar, y Oscar sigue todas las instrucciones de Recher y logra llegar a su auto, subirse y huir del lugar. Al día siguiente Oscar se reúne con Recher y van al garaje de Pat. Empiezan a revisar las cajas de equipos de aire acondicionado hasta que encuentran una de ellas llena de dinero falsificado. Recher le pide a Oscar que se comunique con Baker y se reúna con él en un lugar lejano. Allí Recher le cuenta todo lo que ocurrió hasta que revise el garaje y reúna todo el dinero falsificado que hay allí y lo siga. Pero mientras Recher va detrás de Oscar, recibe una llamada de Neely, quien le informa que Baker es el oficial que cerró el caso de la contaminación del río, lo que significa que Baker es un traidor y está involucrado con la banda. En ese momento Recher llega al lugar y se sorprende al encontrar a Oscar rodeado por John, Baker y Deal, quienes lo tienen detenido y le apuntan con armas. Entonces Deal registra a Recher y le quita la pistola que llevaba. Aquí Oscar le dice a Baker que nunca habría esperado una traición de su parte, y Baker le responde que John le ofreció mucho dinero y que no pudo rechazarlo. John interviene en la conversación y les dice a Oscar y a Recher que Roscoe, Charlie y sus hijos están retenidos en su almacén, y le exige a Recher que encuentre a Paul, o de lo contrario Roscoe, Charlie y los niños morirán. Dice que quiere deshacerse de Paul porque es el último testigo en el caso de la falsificación de dinero. John también confiesa que él fue quien organizó todos los asesinatos que ocurrieron, y además admite que él mismo mató a su padre porque no sabía manejar el negocio correctamente. Después de terminar de hablar, John le ordena a Recher que se mueva y encuentre a Paul lo más rápido posible, y le dice que mantendrá a Oscar detenido en la comisaría hasta que la misión termine. Recher se ve obligado a obedecer y se sube a su auto, con Baker acompañándolo y apuntándole con un arma durante todo el trayecto. Recher pone como excusa que quiere sentarse en un café porque necesita un mapa para poder ubicar el lugar donde Paul se esconde. Baker acepta, y ambos van al café y se sientan juntos. Recher obtiene de Baker información sobre las zonas en las que ya buscaron a Paul, y usando sus habilidades logra deducir el lugar donde Paul se esconde. Mientras hablan, Recher deja caer una taza de café y aprovecha que Baker se distrae para robar un tenedor de la mesa. Luego salen del café y se suben al auto, y en ese momento Recher clava el tenedor en la llanta sin que Baker se dé cuenta. Continúan su camino, pero después de un rato la llanta se desinfla. Recher detiene el auto y baja para cambiarla, logra tomar un arma del maletero e intenta matar a Baker, pero Baker reacciona rápido y Recher no consigue eliminarlo. Entonces Recher usa su inteligencia, logra engañar a Baker y le dispara, matándolo. Después Recher se sube al auto, llega hasta Paul y le cuenta lo que ocurrió. Paul se pone nervioso y se sube al auto con Recher para ver cómo rescatarán a su esposa y a sus hijos. Luego vamos con Oscar, que está en la comisaría, donde Martin lo está golpeando y torturando. De repente Recher irrumpe en la comisaría con el auto y acaba con Martin. Luego llega Neely para ayudar a Recher en su misión, y todos comienzan a prepararse con las armas necesarias. Después acuerdan un plan específico para asaltar el almacén de John. Al llegar al lugar, eliminan a los hombres de John que custodian el almacén. Luego Recher rocía gasolina sobre la puerta del almacén y prende fuego al lugar. Mientras varios de los hombres de John se ocupan del incendio, Recher y los demás entran al almacén y se enfrentan al resto de los hombres de John en un intercambio de disparos. Paul aprovecha la situación y logra liberar a sus hijos, sacándolos fuera del almacén. Al mismo tiempo, Recher consigue liberar a Roscoe y a Charlie.
Roscoe acompaña a Charlie hasta sacarla del almacén, luego regresa y se une al combate. De repente aparece Baker, que aún sigue con vida. En cuanto Oscorp lo ve, se lanza sobre él y lo golpea sin parar hasta que ambos quedan atrapados debajo de una máquina de imprimir dinero. Al mismo tiempo vemos a Roscoe peleando con Dil, logrando dominarlo, dispararle y matarlo. En ese momento aparece Neely y ayuda a Oscorp y a Roscoe, asegurando su salida del lugar. Pero cuando salen, descubren que Reacher todavía está dentro del almacén y deducen que está buscando a John para acabar con él. Descubrimos que eso es exactamente lo que ocurre dentro del almacén. Reacher avanza con cautela hasta sorprender a John y atacarlo. John se resiste e intenta matar a Reacher, pero Reacher logra esquivar todos sus golpes, lo sujeta, le hunde la cabeza en el químico y luego lo patea, arrojándolo al fuego. Las llamas lo envuelven y John muere. En ese momento el fuego se extiende por todo el lugar, quemando todo el dinero falsificado que había allí. Reacher sale del almacén ileso, sin ninguna herida. Al día siguiente Reacher va a la tumba de su hermano Joe y entierra allí la medalla de honor que llevaba consigo. Descubrimos que esa medalla pertenecía al abuelo de Reacher y que la tomó de su madre antes de que muriera, ya que él es oficial del ejército al igual que su abuelo. Sin embargo, Reacher considera que su hermano es quien realmente merece esa medalla, porque fue valiente al enfrentar el peligro. Después Reacher va a despedirse de Roscoe, ya que se marchará de la ciudad. Luego se despide también de Oscar. Finalmente Reacher sale a la carretera para continuar su viaje enfrentando el crimen en otro lugar, y así termina la primera temporada de la serie.